Mi nombre es Alfonso Pardo Salas. El día de hoy hablaremos sobre la cuestión energética, de lo que está pasando en México con la cuestión energética. Y para eso tenemos a un gran experto sobre esta materia, que es el doctor Francisco Rodríguez Lezama, el cual es doctor en ciencias por el Centro de Investigaciones de Ciencias Aplicadas y Tecnologías Avanzadas, CICATA del IPN. Actualmente es profesor en el Instituto Politécnico Nacional, en Azcapotzalco, dando las clases de estructuras, resistencia de materiales, así como impartir los seminarios y diplomados en diseño de refinerías y plataformas marinas. Su experiencia profesional: trabajó en bufete industrial Halliburton, diseñando y calculando ductos y o tuberías para los procesos de hidrocarburos. Bienvenido, doctor, a esta que es su casa, y esperamos que usted nos hable sobre este tema que tengo entendido es sobre la viabilidad de construir y diseñar refinerías con tecnología mexicana. Mucho gusto, Alfonso. ¿Qué tal? Mucho gusto a tus televidentes. Mira, yo creo que antes me gustaría hablar un poquito para que entendiera la gente que nos está viendo lo que es el petróleo y cómo se obtiene, muy rápido. Mira, el petróleo es un combustible llamado combustible fósil. Los combustibles fósiles se dividen en dos grandes rubros, que son el petróleo como tal y los gases. Estos combustibles se generan a partir de materia orgánica que existió hace millones de años, pero millones de años se han quedado abajo y debido a las capas, movimientos de la Tierra, se van quedando y van aprisionando, van comprimiendo. Durante millones de años estas capas se vuelven sedimentos y por las presiones tan altas y el cambio de temperaturas van formando lo que se llama el petróleo. Hablamos de que lo compone el zooplancton y el fitoplancton, lo que queda abajo del mar. Entonces, esto es lo que genera el petróleo y gas. Bien, ese es a grandes rasgos lo que nosotros conocemos como petróleo. México, afortunadamente, tiene esa característica. Somos afortunados por los recursos naturales que tenemos, específicamente en petróleo. En petróleo se encuentran yacimientos. ¿Cómo se encuentran estos yacimientos? Generalmente hay un sistema que le llamamos un sistema sísmico reflexible. ¿Qué es esto? El sistema sísmico reflexible lo que hace es palpar mediante ondas de ultrasonido abajo de la Tierra a grandes profundidades, y los geólogos interpretan estas reflexiones que tienes. Se llaman refracciones y difracciones. Dependiendo, bueno, difracciones es le llamamos difracciones porque es en dos planos. Ajá. Entonces, las difracciones que interpretan los geólogos se dan cuenta en dónde está el petróleo. Y el petróleo lo podemos encontrar en la tierra o lo podemos encontrar abajo del mar. Los mayores yacimientos en México se han encontrado abajo del mar. Tenemos yacimientos como el de Cantarell, que en 1986 fue el segundo más grande del mundo, abajo del Jawad de Arabia Saudita. Hace aproximadamente 15 años se encontró en la sonda de Campeche el Cub Malov, que también fue considerado de los más grandes del mundo, y amén de infinidad de pozos, ¿verdad? Una vez que se detectan los yacimientos, se extrae. ¿Cómo se extrae el petróleo? ¿Cómo se extrae el hidrocarburo? Se extrae de dos formas. Una mediante pozos y la otra mediante plataformas. Mediante la extracción de pozos manejamos dos tipos de extracciones. Las de percusión, que es el más antiguo y poca profundidad, que no es más que un golpeteo de un martinete retráctil que va cavando y vamos extrayendo. El otro tipo de pozos que manejamos es con barrenas, con una barrena que tiene la punta, a veces son carburos de tuxteno, a veces son titanios, dependiendo la dureza de la tierra. Y la otra parte son las plataformas marinas. Estas son exclusivamente las que se encuentran en el mar. Cuando encontramos yacimientos en el mar, las plataformas marinas lo que hacen, empiezan a sustraer el petróleo. Y tenemos también diferentes tipos de plataformas marinas, que pueden ser sumergibles,
semisumergibles y fijas, ¿no? Dependiendo qué tipo de aguas, en qué tipo de aguas vaya a trabajar. Si hablamos de aguas someras, que quiere decir profundidades no tan grandes, profundidades medianas y plataformas para grandes profundidades, ¿no? Que son las que tenemos que anclar. Para la extracción del petróleo lo hacemos mediante ductos, carros tanques y se van a las refinerías. Aquí es algo importante mencionar que una refinería, mucha gente tiene la idea de que la refinería únicamente produce gasolina, ¿no? La gasolina es uno de los productos refinados del petróleo. Una vez que se descubrió el petróleo, que se hace el sistema de extracciones, como te comenté, se transporta a las refinerías. Las refinerías lo que hace, vamos a suponer que por medio de sosas cáusticas, lavan el crudo y el primer mineral que sale es gas, es el gas LP, es el más puro. De ahí después vienen las naftas, vienen las gasolinas, vienen la turbocina, que es para que funcionen los motores de los aviones, vienen los diéseles, vienen aceites, muchos aceites como no te imaginas, vienen incluso el combustóleo. Después vienen ya más derivados del petróleo, ¿no? Muchos derivados. Por último viene lo que le llamamos como asfalto. El asfalto es lo último. E incluso más bien todavía se lava el petróleo, los sedimentos que quedan en las torres de destiladoras, y todavía se le saca chapopote. O sea, son infinidad de productos del petróleo los que saca una refinería. México actualmente cuenta con 6 refinerías. La primera que se hizo y la más antigua fue en 1914. Fue la refinería de Tampico Madero, en Ciudad Madero. Luego se hizo Cadereyta, luego se hizo Salamanca, luego se hizo Salina Cruz, se hizo Minatitlán y se hizo Tula Hidalgo. Estas refinerías empezaron a trabajar en promedio, se diseñaron en promedio para refinar 1 millón de barriles por día, en promedio, ¿no? Lamentablemente, la actualidad es muy trágico el dato que tenemos de nuestra producción de derivados del petróleo, porque en promedio no llegamos ni al 40%, andamos en un 37, 33%. Es trágica la situación de la refinería de Tampico, porque actualmente trabaja al 8%. Imaginemos que está diseñada para refinar 10 barriles, no refina ni uno, ¿no? Es una analogía, o sea, refina el 8%. La que más refina es Tula. Tula refina con el 37%, y de ahí todas para abajo, Cadereyta con el 25%. Esto se debe a que de alguna manera se ha descuidado mucho la parte energética. Finalmente soy profesor y soy investigador, se me ocurre contarte un cuento de 1 minuto. Mira, vamos a suponer que hay una familia compuesta por el papá, por la mamá, por los hijos y los suegros, y tienen un predio, y dentro de este predio se dan cuenta que hay un pozo de agua. La familia necesita tomar agua limpia, y alguien descubre, vamos a decir que el abuelo descubre que tienen un pozo adentro, y bueno, pero la necesitan tomar limpia, y los hijos dicen, nosotros nos encargamos de extraerlo, y la mamá dice, yo me encargo de hacer una planta purificadora y tomárnoslas. Y empiezan a funcionar así la familia, ¿verdad? El que lo descubrió, el que lo extrae y el que lo hace la planta purificadora para tomarse el agua embotellada. Resulta que es un buen negocio, ya no solo para satisfacer las necesidades de la familia, sino que llegan vecinos y le tocan la puerta y le dicen, oye, necesito tu agua embotellada. Y se dan cuenta que no solo hay un pozo, sino hay otro dentro de su predio. Y empiezan a hacer más purificadoras. Y de repente llegan los vecinos y empiezan a comprarle ya el agua embotellada a esta familia. Entonces el papá se da cuenta que está vendiendo el 80% del agua embotellada y el 20% la consume.
Pero no falta por ahí los vecinos que son un poco encajosos y alevosos y van y le tocan la puerta y le dice, oye, te vengo a proponer un negocio. Y dice el papá, ¿cuál es el negocio? Dice, no me vendas el agua embotellada, véndemela del pozo. Yo te la compro porque yo también hice mis purificadoras y voy a vender también agua embotellada. Y acepta el negocio y obviamente el vecino empieza a tumbarle a los clientes que le compraban a esta familia, ¿verdad? Entonces la familia, como ya el vecino le empieza a tumbar los clientes, ya su capacidad de vender el agua embotellada va bajando y se queda sin trabajo la mamá, que era la que hacía la parte de purificar el agua. Pero después el vecino también le dice, el vecino encajoso, ¿verdad? Le vuelve a tocar la puerta y le dice, ¿sabes qué? Ya tampoco me vendas lo que sacas, yo voy a venir por él, únicamente réntame tu predio y yo me llevo. Y acepta, ¿no? Lamentablemente hace mala negociación el papá y acepta y se quedan sin trabajo ahora los hijos, ¿verdad? Se quedan sin trabajo los hijos porque ya no extraen tampoco. Bueno, si aterrizamos un poquito esto a la parte de lo que ocurre en México, así ha pasado. Los grandes yacimientos que se encontraron, que se descubrieron originalmente, dieron origen a que teníamos la necesidad de extraerlo. Y se hicieron plataformas marinas, se hicieron pozos en la sonda de Campeche, en el Golfo de México, muchos pozos petroleros y muchas plataformas marinas para extraerlo. Y se vio la necesidad de hacer refinerías. Lamentablemente pasó eso, ¿no? Países vecinos llegaron y absorbieron, se hicieron negociaciones, yo no sé si buenas o malas, pero yo creo que no fueron las acertadas. No es mi posición hablar de política ni economía porque soy un neófito en eso, pero yo creo que no fueron buenas decisiones. ¿Por qué? Porque a nosotros los investigadores, los ingenieros, la gente que nos dedicamos a diseñar refinerías y plataformas marinas, pues al darnos cuenta de que nuestra gasolina, que originalmente exportábamos el 80%, va disminuyendo. Y resulta que después ya no exportamos nada. Y va una situación al revés. Ahora se revierte, ahora empezamos a exportar. Y llega el momento, actualmente traigo las gráficas con fuentes que son de Pemex, que estamos importando el 80% de las gasolinas y de los productos derivados del petróleo. Entonces, a los profesionistas que nos dedicamos a esto, a los investigadores, los que hacemos ciencia y tecnología precisamente para refinar los sistemas de petróleo y sus derivados, pues nos vemos acotados, ¿no? Nos vemos coartados porque ya no hay campo de investigación para nosotros. Y corremos entonces ahora a extraer, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a investigar en las extracciones. Pero resulta que las plataformas marinas también se hacen negociaciones y vienen las empresas extranjeras y el 97% de plataformas marinas y pozos ya también son de empresas extranjeras. Entonces, los investigadores mexicanos, las universidades que estamos enfocadas a la parte petrolera en México, vemos acotado nuestro campo de acción, nuestro campo de desarrollo. Y no solo eso, ¿no? Lamentablemente hasta las exploraciones, ¿no? Las exploraciones en aguas profundas, en aguas someras, también ya